o hablar lenguas extrañas para una persona, lenguas que nunca ha estudiado. Y en este caso, la supuesta endemoniada, pues sí que es cierto que entendía todas las órdenes que le iban dando los sacerdotes durante el exorcismo. Le decían que besara la cruz, que besara sus manos, que besara sus dedos. Incluso ellos se untaban con el aceite, que en teoría era milagroso, el aceite de la Virgen de la Guía. Y, como bien decía antes Pompeyo, para que la endemoniada expulsara a ese demonio, le sacaron la lengua y untaron la lengua con aceite. Fue entonces, después de ponerle también, como bien decía nuestro amigo Pompeyo, pues después de ponerle ese manto de la Virgen, es entonces cuando ella ya despierta y dice que qué hace allí rodeada de tantos señores, porque al parecer, y como suele ocurrir durante los procesos de exorcismo, durante los rituales que se llevan a cabo con los presuntos endemoniados, pues hay un tiempo en el que ellos no saben qué han vivido, qué fenómenos han vivido, y en el caso de esta chica pasaba exactamente lo mismo. Sí, lo dice ella misma al final, que dice que dónde está y cómo la han traído allí, y unas mujeres que han ido con ella la dicen que ha tenido una enfermedad y que dé gracias a Dios que se ha salvado, pero vamos, ella no sabe de qué va el asunto. Durante 4 horas esta mujer es incinerada, saumerio, una palabra que nosotros no conocíamos, con azufre e incienso. La sacamos aquí del escrito. Qué y curioso. Que ya te digo que es con incienso y también con azufre. Que el azufre para estos casos yo creo que también es una cosa importante, no sé por qué. Esta muchacha, María Fernández, ¿sabíamos algo de ella antes, su procedencia humilde más o menos, pero y después de este caso? Pues ya después nada, a lo mejor algún día encontramos lo que sigue, pero ahora todavía no. Encontramos el documento y no encontramos más. Se sabe que era asturiana y feísima. Lo dice uno de los frailes, que era feísima. O sea que encima describen hasta esos detalles. Sí, uno de los frailes que baja, porque ya debía estar rodeada de un montón de frailes, de señoras que habían ido con ella, del amo, de la mujer del amo. Ahí estaban todos cuñado, presentes. sí, declaran un montón de personas. Y claro, y los que luego certifican, cada uno dice, vamos, lo certifican más o menos igual, pero cada uno su opinión. Y uno de ellos dice que es feísima. No sé la pobrecita cómo sería. Y lo que pasa que ya te digo, a bofetada y a pellizcos la inflan. Yo no sé si eso ayudaría a que el otro saliera del cuerpo de la pobre mujer. Bueno, según decía, en boca de ese presunto demonio, a él no le hacía ningún daño porque estaba en el infierno. Pero a la otra pobre, hay una de las veces que, claro, se toca la cara y dice que por qué la pellizcan, que por qué la dan en la cara. Que ella no lo comprende, claro. Siempre habló como si otra entidad estuviese en ella. Sí, por supuesto. Y además, si le hablabas al demonio, el demonio te contestaba, como que estaba dentro. ¿Hay un diálogo entre sacerdotes y...? Sí, hay, entre el que la está exorcizando y el demonio hay algún diálogo. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de ese proceso a ti, como investigador, como historiador, de lo que fue el trance del exorcismo? ¿Cuál es la escena que quizá no te esperabas en un exorcismo? No, yo como he visto también El Exorcista, pues esto me ha quedado un poco más pequeño porque es mucho más reducido, pero yo creo que cuando se desmaya, o cuando el demonio empieza a gruñir dentro del cuerpo, que dice que hace unos gruñidos muy extraños, y que el demonio hable así de esa manera tan clara, pues chico, es una cosa muy, muy extraña. Qué curioso, porque es lo mismo que en los 4 siglos siguientes, claro, se va a ir describiendo como este tipo de fenómenos, y que ya en un escrito, porque una cosa son las habladurías o los rumores, pero que en un escrito de 1714, y con la cantidad de personas con nombres y apellidos importantes de la época que aparecen, ¿no? No, y además hay certificados todos, eso es señal de que todos estaban convencidos de que era verdad. Entonces eso es lo que más me ha llamado a mí la atención. Si eso me parece que 7 documentos distintos firmados y certificados, es que eso le da mucha importancia al documento. ¿Qué significa eso, Pompeyo, para que tanta y tanta gente que te escucha ahora, buenos amigos de toda España, entiendan que la certificación de estos documentos religiosos significaba que aunque nos parezca increíble, algo muy gordo debía haber pasado allí? Significaba que ellos, vamos, nosotros no sabemos si tenía el demonio o no, pero certificaban de que eso era cierto. Eso era cierto a todos los niveles, incluso el obispo y el notario y los frailes, todos firman de que es verdad. Es curioso porque nos hemos encontrado algún caso parecido. Concretamente yo mencionaba esa historia de Villafranca de los Barros, donde una niña, Antonia Batista, es exorcizada con la diferencia de que tenía 3 meses de edad nada más. Y hablaba en latín. Y claro, le aseguraban, claro, un documento
de más de 30 legajos certificados con los alcaldes, notario, sacerdotes y exorcistas, de cómo esa niña repentinamente, además delante de la consulta del médico, Antonia Batista, había hablado unas palabras en latín. Bueno, hubo una serie de documentos que además, fíjate, curioso, Pompeyo, porque aparecen también de casualidad y cuando nadie se lo esperaba, cuando esa pared se viene abajo en el histórico museo, archivo de Villafranca de los Barros, y curiosamente se cuenta la historia, o el último documento es que tanto la niña como la madre fueron prácticamente condenadas o emparedadas en vida o recluidas, ¿no? Y no sabemos si con esta mujer habrá pasado algo parecido. Más cosas que te llaman la atención, Carmen. Pues mira, hay cosas que sí que es cierto que se producen en muchos exorcismos. Por ejemplo, esa abducción de formas animalescas que los endemoniados adoptan cuando están en esa situación. Incluso hace uno de los testigos referencia a que la risa era tal que parecía un animal, parecía un gallo en algunas ocasiones. Eso es algo característico de los supuestos endemoniados. Y los ojos también, que los tuerce. Y eso el cuello. Es, el poner los ojos en blanco. También. El hacer de forma espasmódica movimientos cuando se cae, por ejemplo, en su casa antes de que la lleven a exorcizar, el día antes, en la casa del amo donde trabajaba, el señor que se dedicaba a los paños, dice que él la recoge porque cae hacia atrás como desmayada y empiezan a darla convulsiones. Empieza a emitir una serie de palabras que él no entiende en ningún momento. Ahí podríamos estar hablando de xenoglosia, a lo mejor eran palabras en otro idioma que este señor no comprendía. Y también, aunque no hace referencia, sí que es cierto que había muchas personas que estaban a su alrededor exorcizando a esta muchacha, con lo cual se deja entrever que podía sufrir también titanismo, es decir, una fuerza descomunal para su peso y para su edad. Lo que está claro, Pompeyo, es que el caso podía haber habido más casos en el mismo lugar, o quizá era un lugar donde se llevaban los endemoniados, como ocurre en otras partes de España, o ocurría, pero lo cierto también es que debía ser lo suficientemente importante todo esto que ocurrió, sobre todo imagino la conversación en latín con una muchacha sin estudios y de rango muy humilde, como para que haya esta cantidad de documentos, porque ¿habéis encontrado alguna vez en los archivos esa profusión de datos, documentos, nombres, en torno a un caso que tenga que ver con lo sobrenatural? No, pero a veces te encuentras cosas muy curiosas. Además, date cuenta que eso es muy fundamental y hay que tenerlo en cuenta. Estamos en una zona que es sagrada. Estamos al otro lado del río, es la vereda sagrada del Eresma. Eso está lleno de conventos, monasterios y ermitas, que todavía quedan varias de ellas. Y estaba a este lado, y además aquí está la cueva de Santo Domingo, que aquí Santo Domingo es el fundador de este convento. Entonces es que está todo como muy, muy unido y muy ligado. Además ya se y tenía hay mucha influencia referencia, ¿verdad, Pompeyo?, de que varias figuras de esa iglesia ya habían supuestamente realizado milagros. Claro, y esta Virgen tenía fama de ello. La pena es que con la francesada, cuando vino la francesada y la iglesia estuvo de cárcel, pues la imagen desapareció, que era de piedra y estaba dorada. Y entonces posiblemente la francesada desapareció. Y lo interesante sería tenerla o recuperarla. Y además tenía hasta su retablo, que lo estudió don Juan Vera, un historiador también de Segovia, que lo encontró en los archivos, cómo se paga y qué hay que hacer para hacer el retablo. Eso hubiera sido fantástico, conservarlo. Desde luego que nos parece una historia increíble. De vez en cuando se exhuman cosas parecidas. Tú dices que te encuentras, Pompeyo, en esos archivos maravillosos de un lugar como Segovia, ¿no? Cuna y lugar de poder, sin duda alguna. Pero cosas tan raras como esta... Bueno, yo es que soy especialista en el 18 y especialmente en el Real Sitio de San Ildefonso, que es lo que llevo estudiando muchos años, ¿no? Pero de vez en cuando sí te salen unas cositas de estas. Y entonces, claro, es muy interesante verlo. Demuestran que la acción de lo sobrenatural, de lo extraño, estaba ahí habitualmente. Tú has mencionado una cosa muy interesante y ahora vamos con algunas preguntas o cuestiones de nuestros amigos que están escuchando muy atentos. Hablas que esa iglesia, ese convento de la Santa Cruz, la Real, de Segovia, le trasladan, no hacen el lugar, el rito en un sitio, sino que tienen que ir a un lugar de poder. Bueno, en España ha habido varios, Carmen, como Santo Domingo de Silos, San Pedro de Arlanza, lugares donde se llevaban los endemoniados hasta hace no mucho tiempo, y las retahílas de endemoniados son imágenes que igual mucha gente no se las puede creer, pero que en esta época ocurrían. Silos será. Y además hay yo como deciros, cosas positivas. Todos esos conventos, por ejemplo, el monasterio de San Vicente, fíjate qué curioso, que es el primer sitio de Segovia que se licúa la nieve. Luego viene los huertos, estaban los huertos enfrente de Santa Cruz. Luego venía San Blas, Santiago, la Veracruz, los Carmelitas, la Virgen de la Fuencirla. Fijaros todo eso,
que son influencias positivas para toda esa zona. Eso desde luego, y que era una zona de poder religioso total. Muchísimo, sin embargo, y además cosas que han desaparecido, porque que no quedan restos ya, pero sabemos por documentación que estaban ahí. Y el Eresma, yo estoy convencido que en su momento ha sido un río sagrado. Porque el monasterio de San Vicente se habla que fue el templo, ahí estuvo clavado el templo de Hércules, que hay que hacer excavaciones y a lo mejor algún día nos encontramos con la sorpresa, sería muy bonito. Sí, porque se habla mucho de esos yacimientos en torno a esa zona y no es el primer historiador que lo dice. Sin embargo, sí que hay otros lugares, no en este caso, pero de reclusión de endemoniados. Y comentábamos, Carmen, lo de Silos, por ejemplo, que todo el mundo tiene la imagen del maravilloso convento de Silos, pero que había otras cosas, ¿verdad, Carmen? Sí, Silos era un lugar que en los siglos XVII, XVIII, realmente, pues al ir camino de Santiago, al hacer el camino de Santiago, muchos de los endemoniados paraban en Silos y allí eran recluidos en algunas ocasiones los casos más extremos, porque decían que era un lugar donde realmente esos casos extremos de endemoniados llegaban a curarse en algunas ocasiones. También en San Pedro de Arlanza, que ahora creo que ha sido reconstruido, pues se llevaba a algunos de esos endemoniados. En Madrid teníamos también en el siglo XVII, fíjate, San Pedro el Viejo, en el convento de San Pedro el Viejo, había un exorcista italiano que se llamaba Gennaro Andreini, que se dedicó a realizar exorcismos, pero todas las semanas, incluso decían las crónicas que llegaban desde las Castillas para que le sacaran los demonios del cuerpo. Hasta tal fama llegó este sacerdote, que debido a todos los casos que tenía, al final decidieron enviarle de nuevo para Italia, porque aquí ya se creía que en vez de sacar los demonios, pues estaba haciendo otras cosas por las cuales cobraba. Vamos a hacer una cosa, que sería una histeria general también, porque ya sabes que esto luego es pegajoso, todas estas cosas. Pero desde luego que hubo un tiempo de pánico y de miedo a estos fenómenos, pero en casi toda España. Daros cuenta que la Inquisición estaba ahí todavía, y estaba machacando. Y entonces, claro, la pobre gente mezclaba todo un poco. Entonces, ¿interviene la Inquisición en este documento, Pompeyo? ¿Hay algo que tenga que ver con la Inquisición? No, en este no, pero en Santa Cruz, por ejemplo, estuvo Torquemada. Torquemada era el inquisidor general en la época de los Reyes Católicos. Y después de él, supongo, vendrían una serie de dominicos, porque los dominicos se dedicaban a predicar contra la herejía. Entonces, seguro que ahí habría alguno ya preparado para todas estas cosas. Vamos a hacer una cosa, vamos a viajar ahora, Juanje, a la provincia de Jaén, concretamente a un pueblo maravilloso, muy bonito, de estructura blanquecina, subido en una especie de montaña que es Iznatoraf, donde ocurrieron también cosas curiosas. Pero Carmen, ¿qué dice la gente? 7640, ¿qué opina más o menos de lo que hemos escuchado? Pues mira, nos apunta la posibilidad de que a lo mejor tenía epilepsia esa niña. Eso me lo he pensado, pero vamos, chica, pero estas cosas, podía ser epilepsia, pero yo no me acabo de convencer, ¿eh? Hombre, lo de hablar en latín es curioso, ¿no? Lo de hablar en latín, por mucho que tenga epilepsia uno. Y luego esas vueltas de cuello y los ojos, pero un epiléptico, lo que creo que es la lengua y la espuma por la boca, pero eso yo no creo, ¿eh? Puede ser a lo mejor una de las variaciones de la epilepsia, no lo sé. Bueno, había casos extremos que estudiaba, por ejemplo, Charcot, el médico francés, en los que había posiciones que adoptaban los histéricos en grados muy, muy extremos, que eran muy parecidas a las de los endemoniados en algunas ocasiones. Que eso no quiere decir que esta chica tuviera epilepsia o sufría algún tipo de histeria. Pero por eso la Iglesia consideraba que lo de charlar a alguien que no lo sepa, claro, en latín, fluido, con los eclesiásticos, esa era como la barrera entre la posible histeria y para ellos la intervención demoníaca. Eso, ¿no? La clarividencia, el cómo sabía, como bien decía antes Pompeyo, cómo traían esas hierbas y ese azufre para decírselo a ella. Estaba viendo en ese momento lo que estaba ocurriendo, cómo habían mandado al chico, cómo llegaba, cómo una mujer le daba ese azufre. Por cierto, Pompeyo, me adelanto a una pregunta más de nuestros amigos para ver, muchas veces los exorcizados, en su obsesión, su conocimiento o desconocimiento, mencionan nombres de demonios. ¿En este caso se menciona algún nombre o simplemente era Satanás o el demonio? No, en este caso no. Y en este caso solo habla el demonio de que es el alma de su abuelo. Juan Gómez se llamaba. Y que le gusta, como le gusta mucho esta chica, que se mete en su cuerpo, pero no habla de
ningún nombre. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Juan Gómez. Juan Gómez. Caramba, como la cueva de Juan Gómez. Además es curioso porque mirando los libros de difuntos y todo eso, seguro que saldrían los personajes. En el archivo de la iglesia seguro que están estos personajes. Sí, porque además da la fecha de que claro, 6 años y unos pocos meses que se ha muerto. En la calle La Plata y al lado de Santa Eulalia, así que son todos cosas muy puntuales. Pero vamos a ver, esto entonces empieza como una especie de maldición familiar. El espíritu de un abuelo posee una persona. Habla el demonio, pero es el espíritu de un abuelo. No, es el demonio que se mete, pero que dice que es el abuelo. Es un espíritu maligno. Sí, pero vamos, es el abuelo, es el demonio el que organiza todo el cisco. Es que es curioso porque es idéntico a la historia del famoso expediente de Vallecas. Vamos a hacer una correlación, evidentemente, entre comillas, ¿no? Mucha gente que sigue este programa sabe la historia de la intervención por parte de 4 dotaciones de la policía. El único caso que tenemos de una casa donde ocurren cosas y la policía lo ve, pistola en mano y lo firma. Y ahí había una historia de una niña que se la daba como por endemoniada, también pongo comillas, pero que era muy curioso porque su abuelo había muerto diciendo maldeciré a los habitantes de esta casa. Y es la única historia que yo conozco en la que un abuelo, primero, tiene un final tan atroz, ¿no?, y tan incomprensible, y la niña luego hablaba con voz del abuelo. Y es que me ha recordado precisamente esta historia.